Hoy, vieron que ayer les hablé mucho sobre el caso YPF. Le dije, ténganlo, que va a estar en agenda, que va a ser un tema importante, porque mientras la Argentina está negociando con el FMI en Estados Unidos, también está con este tema en Estados Unidos, que significa miles y miles de millones de dólares. Bueno, efectivamente era un tema importante, porque hoy salieron a querer instalar una versión que yo les dije ayer que era la que iban a querer instalar y que era mentira, que es que el Estado argentino acepta que tiene que pagar casi 5.000 millones de dólares. Ayer la audiencia fue pública, por lo tanto todos los que publican esto podrían haberla escuchado, y ver que el Estado argentino no acepta pagar un solo dólar por el juicio que le hace un fondo buitre a partir de la expropiación de YPF. Ni un solo dólar. Ahora, como ya hay una sentencia y esa sentencia establece un piso de 4.900, 5.000 millones de dólares y un techo de 16.000, le dice, bueno, dentro de esta sentencia que nosotros no estamos de acuerdo y que además vamos a apelar, y sí, en ese rango decimos que habría que pagar lo mínimo, que son 5.000. Pero les aclaro esto porque ahora vamos a ver, y empecemos a mostrarlo, cómo les marcaron la línea desde ayer y se las canté, que iban a insistir con que los abogados del Estado argentino aceptan que tienen que pagar. Yo no la había visto, me llamó mucho la atención en redes, que ahora vamos a ver. La vi hace un rato, le llevé a mis hijas a tomar un helado y estaba el diario Clarín en papel, una reliquia a esta altura de la historia, pero ahí recién vi la tapa de Clarín del día de hoy, que la vamos a mostrar, porque dice, YPF aceptan pagar como mínimo otros 5.000 millones de dólares por la estatización, y en la bajada dice que los abogados del Estado argentino acordaron con los abogados del Fondo Buitre pagar eso. Bueno, eso es mentira. Pero mentira sí, pero mentira. O sea, no. Si ustedes leen eso, si ustedes leen la tapa de Clarín de hoy, dice que el Estado argentino acepta pagarlo y que es un acuerdo con los fondos buitre. Bueno, eso es mentira. No pasó eso ayer. No pasó. Y el Estado argentino, les insisto, va a apelar cualquier tipo de sentencia que implique pagar un dólar. Ni les digo 5.000 millones. Pero fue muy impresionante porque después de esto empezaron a aparecer otros medios, ¿sí? Esa fue la tapa de Clarín. Después, todos alineados, apareció también Infobae, ¿sí? De vuelta. El Estado argentino podría tener que pagar hasta 16.000 y dice la nota, no, esa no es la nota que Argentina se juega. Bueno, había otra nota en el portal de Infobae donde decía que el Estado argentino aceptaba pagar 5.000 millones de dólares. ¿Qué es de donde se agarraron después de estas notas que tienen toda la misma línea editorial los distintos candidatos opositores para volver a repetir lo mismo? Entonces apareció, por ejemplo, Patricia Bullrich, que dice, esa es la nota de Infobae, citada por Patricia Bullrich, el Estado argentino pagará como mínimo otros 4.220 millones, y dice, los abogados aseguraron que ese es el monto que el país está dispuesto a desembolsar en el marco del juicio. Y Patricia Bullrich aprovechó eso y puso cada uno de los 45 millones de argentinos, vamos a tener que poner de mínima 60.000 pesos para pagar la irresponsabilidad de Kicillof. Bueno, de vuelta, eso que cita Patricia Bullrich es falso. Los abogados del Estado argentino no aceptaron pagar eso, van a apelar esto, y además, de vuelta a Patricia Bullrich, hay que hacer las cuentas completas con YPF. Porque una cosa es lo que, si este juicio termina mal, el Estado argentino tenga que pagar, y otra cosa son los beneficios que ha generado la decisión de nacionalizar YPF. Porque mientras estaba en manos de de Repsol y de la familia Eskenazi, en los últimos años que la tuvieron, retiraron dividendos por más de lo que YPF generaba. O sea, se llevaban la ganancia y un extra que estaba aparte de la ganancia. Se llevaron 118% de los ingresos de YPF en dividendos que giraban al resto a España. Repsol a su casa matriz y los Eskenazi a la empresa que habían armado en España para controlar YPF. Y mientras hacían eso, bajaba un 30% la producción de petróleo, bajaba un 40% la producción de gas, bajaba un 80% las reservas de petróleo, bajaba un 60% las reservas de gas. Y eso fue lo que cambió cuando se
retoma el control estatal, que dejan de mandar los dividendos para afuera, los reinvierten en el país, y eso genera, por ejemplo, vaca muerta, que lo sabe Patricia Bullrich, y lo sabe Clarín, y lo saben los medios, y lo saben los empresarios. No solo generó, si va a generar mucho más dinero que la sentencia que tenga que pagar la Argentina por esto. Y en estos 10 años, Argentina pudo tener una política con la petrolera de bandera que no hubiera tenido si no hubiera tomado la decisión de expropiar el 51% de YPF. ¿Costó algo? Sí. Hubo que pagar la Repsol $5.000 millones en 2014, y ahora es posible que este juicio termine costando algo. Pónganle otros 5.000, $10.000 millones. El beneficio para el país y para las futuras generaciones de la decisión de volver a tener un control estatal de la petrolera de bandera es mucho mayor que lo que pueda costar este juicio y lo que se le pagó a Repsol. Y a Patricia Bullrich se le sumó, ¿sí? Marcos Galperín, retuiteado por Mauricio Macri. Este tuit que están viendo de Marcos Galperín lo retuiteó Mauricio Macri. Y Galperín no solo hace campaña, sino que es bruto, porque dice: los expropiados hicieron el mejor negocio de la historia. Y cita la nota de Infobae que dice: el Estado argentino pagará como mínimo otros 4.920 millones de dólares. Bueno, como les expliqué ayer, los expropiados no son los que hacen este juicio. El Congreso argentino, en la ley de expropiación, votó solamente y exclusivamente expropiar el 51% de YPF que tenía Repsol. El otro 49% no. Por eso no se expropió y quedó como una empresa mixta. Entonces los expropiados no hicieron el mejor negocio de la historia, porque a los expropiados ya se les pagó esto en 2014, hace 10 años se les pagó, Galperín. Los que están haciendo este juicio ni siquiera son los accionistas minoritarios que estaban en ese momento, que eran los Eskenazi y el fondo de Tom Park. Los que hacen juicio son un fondo buitre donde un puñado de accionistas pone en vilo un país. Porque suponiendo que el juicio termine con una sentencia, pone en vilo las reservas de un país de 45 millones de personas que la estamos pasando mal, que tenemos una economía en riesgo, que estamos negociando con el FMI, que tenemos la peor sequía de la historia, que pasamos una pandemia, y encima viene un fondo buitre radicado en guaridas fiscales, igual que Mercado Libre. Mercado Libre está radicado desde el año 1999 en la guarida fiscal de Delaware, para pagar menos impuestos en la Argentina, obviamente. Y Marcos Galperín puso su domicilio fiscal personal en Uruguay para pagar menos impuestos en la Argentina. Y aparece este muchacho que no solo es bruto, porque los expropiados no son los que están en este juicio, sino que encima oculta que este juicio lo hace un fondo buitre que quiere tener una rentabilidad del 20.000% sobre la inversión que hizo en la compra de este juicio. Más abajo de andar festejando que el país tenga el riesgo de perder reservas, de quedarse sin dinero, de perder ese juicio, de poner la vida de millones de personas en riesgo, más abajo que eso, hay petróleo. Lo que otros